El conflicto entre musulmanes y judíos es uno de los más antiguos y complejos de la historia. Jerusalén, la ciudad sagrada para ambas religiones, ha sido el epicentro de guerras, disputas y profecías que aún hoy parecen estar desarrollándose ante nuestros ojos. Pero lo que pocos saben es que la Biblia ya hablaba de este conflicto hace miles de años. ¿Qué revelan las escrituras sobre la lucha entre estas dos naciones? ¿Existen profecías sobre Gaza y el futuro de Israel? En este video exploraremos los orígenes religiosos de esta disputa, los precedentes bíblicos y las impactantes profecías que mencionan a Gaza en los últimos tiempos. Para entender la raíz del conflicto entre musulmanes y judíos, es necesario remontarnos a los tiempos de Abraham, el patriarca fundamental para ambas religiones. La Biblia y el Corán coinciden en que Dios hizo una promesa a Abraham, asegurándole que su descendencia sería numerosa y que recibiría una tierra especial como herencia. Sin embargo, aquí comienza una de las mayores disputas en la historia de la humanidad. ¿Quién era el verdadero heredero de la promesa? Abraham tuvo dos hijos que marcaron el destino de estas naciones. Isaac, el hijo de Sara, quien fue elegido por Dios para continuar la línea del pacto y es considerado el padre del pueblo judío. Ismael, el hijo de Agar, quien fue bendecido con una gran descendencia, que más tarde se convirtió en las tribus árabes y, con el tiempo, en la base del Islam. Según el Génesis, Sara, la esposa de Abraham, no podía concebir hijos y, en su desesperación, le pidió a su esposo que tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. De esta unión nació Ismael, quien se convirtió en el primogénito de Abraham. Años después, Dios cumplió su promesa, y Sara, aunque ya era anciana, dio a luz a Isaac, el hijo que según las escrituras estaba destinado a recibir la bendición del pacto divino. El problema comenzó cuando Sara se sintió amenazada por Ismael y pidió a Abraham que lo enviara lejos junto con su madre Agar. Aunque al principio esto pareció una injusticia, Dios prometió que también haría de Ismael una gran nación, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Génesis 21:13. Sin embargo, Dios dejó claro que el pacto principal sería con Isaac. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual Sara te dará a luz el próximo año. Génesis 17:21. Aquí radica el origen del conflicto. Dos hijos, dos bendiciones, dos naciones con un destino entrelazado y una promesa de Dios que cada una interpreta de manera diferente. Para los musulmanes, la historia es diferente. En el Islam, Ismael no es visto como el hijo rechazado, sino como el verdadero heredero de la fe de Abraham. Según la tradición islámica, Ismael y su madre Agar fueron llevados por Dios al desierto de la Meca, donde milagrosamente encontraron agua y establecieron un asentamiento que más tarde se convirtió en el centro del mundo islámico. Además, el Corán sugiere que fue Ismael y no Isaac quien estuvo a punto de ser sacrificado por Abraham como prueba de su fe, mientras que la Biblia dice que Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac en el monte Moria. El Islam sostiene que este hijo era Ismael y que Dios lo salvó en el último momento. Esta diferencia en la narrativa es clave, ya que refuerza la creencia de que los descendientes de Ismael, los árabes, son los verdaderos herederos espirituales de Abraham y, por lo tanto, la Tierra Santa les pertenece. Otro punto de conflicto es la promesa de Dios sobre la tierra de Canaán. En el libro de Génesis, Dios le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Génesis 15:18. Para los judíos, este es un pacto eterno que prueba que Israel es su legítima tierra, ya que ellos descienden de Isaac y, posteriormente, de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Sin embargo, los musulmanes argumentan que como Ismael también es descendiente de Abraham, sus herederos tienen derecho a esa tierra. Esto ha hecho que, a lo largo de la historia, ambas religiones reclamen la misma región como su hogar legítimo. Más allá de la lucha territorial, Jerusalén es el punto más sensible en este conflicto, ya que es un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes. Para los judíos, Jerusalén es el sitio donde estuvo el templo de Salomón, el lugar donde Dios habitó entre su pueblo y donde se realizarán eventos clave en los tiempos del Mesías. Para los musulmanes, la ciudad es el tercer lugar más sagrado, después de la Meca y Medina. Se cree que desde la cúpula de la roca, Mahoma ascendió al cielo en un viaje nocturno milagroso. Esta dualidad ha convertido a Jerusalén en una ciudad en constante disputa. Para los judíos es la capital eterna de Israel. Para los musulmanes es una ciudad que no puede caer bajo el dominio total del pueblo judío.
El conflicto entre ambos pueblos no es solo político, sino profundamente religioso. Ambos creen que tienen un derecho divino sobre la Tierra Santa, y esta convicción ha llevado a incontables guerras, enfrentamientos y profecías sobre el futuro de la región. Hoy en día, la lucha entre judíos y musulmanes sigue siendo uno de los conflictos más tensos y peligrosos del mundo. La Franja de Gaza, los ataques constantes, los acuerdos de paz fallidos y las amenazas de guerra hacen que este enfrentamiento no tenga una solución clara. Muchos creen que el conflicto no podrá resolverse hasta que haya una intervención divina. De hecho, las escrituras mencionan que Jerusalén será el epicentro de una gran guerra en los últimos tiempos, en la que todas las naciones se enfrentarán y Dios intervendrá para cumplir su plan final. El profeta Zacarías advirtió que en los días finales, Jerusalén se convertiría en una piedra pesada para todas las naciones, y que quien intentara tomarla por la fuerza sería destruido. ¿Estamos viendo el cumplimiento de estas profecías en nuestros tiempos? Exploremos lo que dicen las profecías bíblicas sobre Gaza, uno de los lugares más mencionados en las Escrituras, cuando se habla de juicio y destrucción, es Gaza. En el Antiguo Testamento, varios profetas advirtieron sobre la caída de esta región y su papel en los eventos del fin de los tiempos. Varios profetas bíblicos mencionan a Gaza en sus mensajes de juicio contra las naciones. Estos anuncios no solo relatan eventos pasados, sino que también parecen tener implicaciones proféticas para el futuro, especialmente en relación con el conflicto actual entre Israel y los territorios palestinos. Amós, el juicio contra Gaza. Uno de los primeros profetas en advertir sobre el destino de Gaza fue Amós, quien profetizó el castigo de varias naciones vecinas de Israel. En su mensaje, Dios condena a Gaza por sus pecados y anuncia su destrucción. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevaron cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré fuego sobre los muros de Gaza y consumirá sus palacios. Amós 1, 6 y 7. Este pasaje indica que Gaza se verá envuelta en una gran destrucción, simbolizada por el fuego que consumirá sus muros y palacios. Históricamente, Gaza ha sido devastada en múltiples ocasiones por imperios como el egipcio, el asirio, el babilónico y el romano, pero la profecía parece tener una dimensión más profunda. La frase «llevaron cautivo a todo un pueblo» podría interpretarse como un paralelo con la actual situación del conflicto israelí-palestino, donde ambas partes han experimentado desplazamientos forzados, ataques y sufrimiento a lo largo de los siglos. Es posible que esta profecía también haga referencia a eventos futuros que aún están por ocurrir. Otro profeta fue Sofonías, quien profetizó la desolación de Gaza. Otro profeta que menciona explícitamente el destino de Gaza es Sofonías, quien describe un juicio devastador sobre las ciudades filisteas. Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Sofonías 2:4. Aquí se habla de una destrucción completa en la que Gaza quedará en ruinas y desolada. A lo largo de la historia, Gaza ha sido conquistada y destruida varias veces, pero sigue siendo un punto central en la geopolítica actual. En el versículo siguiente, Sofonías menciona que los habitantes de estas tierras enfrentarán el juicio de Dios. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los gentes ereteos. La palabra del Señor es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y yo te destruiré hasta no dejar morador. Sofonías 2:5. Los cereteos eran un pueblo que vivía en la región de Gaza, lo que indica que esta profecía tenía un cumplimiento inmediato en la antigüedad. Sin embargo, el lenguaje utilizado es tan fuerte que algunos creen que también se refiere a eventos futuros, en los cuales Gaza podría enfrentar otra gran devastación antes del fin de los tiempos. Zacarías, la purificación de Gaza en los últimos tiempos. Mientras que los profetas anteriores describen la destrucción de Gaza, Zacarías ofrece una visión más compleja. En su mensaje, se menciona que Gaza será golpeada, pero también sugiere que habrá un cambio en la región en los tiempos finales. Gaza también tendrá gran dolor, y Ecrón, porque su esperanza será avergonzada, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Zacarías 9:5. Aquí se habla de la caída del rey de Gaza, lo que podría representar el colapso de su gobierno o un cambio de liderazgo en la región. Lo más sorprendente es que en los versículos siguientes, Dios menciona que habrá una transformación en la zona.
y que algunos en Gaza se unirán al pueblo de Dios. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedarán también ellos para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Zacarías 9:7. Esto sugiere que aunque Gaza enfrentará un juicio severo, al final habrá una restauración y un propósito divino para algunos de sus habitantes. Ahora, ¿qué lugar tiene Gaza en las profecías del fin de los tiempos? Si bien las profecías del Antiguo Testamento sobre Gaza se cumplieron en distintos momentos de la historia, algunos teólogos creen que podrían tener una segunda aplicación en los tiempos finales. En el libro de Apocalipsis, se menciona que en los últimos días habrá conflictos intensos en Medio Oriente, y que Jerusalén será el epicentro de una gran guerra antes del regreso de Cristo. Aunque Gaza no es mencionada directamente en el Nuevo Testamento, su papel como uno de los principales puntos de conflicto en la actualidad ha llevado a muchos a preguntarse, ¿podría Gaza ser una de las regiones clave en los eventos proféticos del futuro? Algunas pistas sugieren que sí. La creciente tensión entre Israel y Gaza es un tema recurrente en la política mundial. La destrucción mencionada en los profetas antiguos coincide con los ciclos de guerra y conflicto que han marcado la historia moderna de Gaza. La posible restauración mencionada en Zacarías indica que el futuro de Gaza no está completamente sellado y que podría jugar un papel inesperado en los tiempos finales. Entonces, ¿cuál es la relación entre la lucha por Jerusalén y el fin de los tiempos? A lo largo de la historia, Jerusalén ha sido el epicentro de innumerables conflictos. Para judíos, musulmanes y cristianos, esta ciudad es más que un simple territorio. Es un símbolo de fe, promesas divinas y el escenario de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Pero lo más impactante es que las profecías bíblicas advierten que Jerusalén será el punto central de un conflicto global en los últimos tiempos. Según las Escrituras, la batalla por esta ciudad no es solo política o territorial, sino espiritual y profética. Desde tiempos antiguos, Dios escogió Jerusalén como el lugar donde su presencia habitaría. En el segundo libro de Crónicas, Dios declara: «Ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí todos los días». Segundo libro de Crónicas 7:16. Este pasaje muestra que Jerusalén no es solo una ciudad más, sino el lugar donde Dios ha puesto su nombre para siempre. Sin embargo, la historia de Jerusalén ha estado marcada por la guerra y la destrucción. La ciudad ha sido conquistada y destruida en repetidas ocasiones. En el siglo VI a.C., fue arrasada por el imperio babilónico bajo Nabucodonosor. En el siglo I después de Cristo, el imperio romano la destruyó por completo y dispersó al pueblo judío. En el siglo XX, la guerra de independencia de Israel y la guerra de los 6 días convirtieron a Jerusalén en el foco de una de las disputas más tensas del mundo moderno. A pesar de esto, las profecías indican que lo peor aún está por venir. El profeta Zacarías, hace más de 2500 años, profetizó que Jerusalén sería el centro de una gran guerra en los últimos tiempos, en la que todas las naciones se reunirían contra ella. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12:2-3. Este pasaje es impactante porque habla de un conflicto global en el que las naciones intentarán tomar control de Jerusalén. Hoy en día, la ciudad sigue siendo el centro de disputas entre Israel y el mundo árabe y ha sido tema de resoluciones en la Organización de las Naciones Unidas durante décadas. En el mismo libro, se menciona que este conflicto no terminará hasta que Dios intervenga directamente. Entonces saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14:3. Esto indica que la guerra por Jerusalén será un evento clave en el final de los tiempos, pero que también marcará el regreso de Dios para restaurar la paz. Uno de los lugares más disputados dentro de Jerusalén es el Monte del Templo, donde antiguamente se encontraba el Templo de Salomón y donde hoy está ubicada la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Para los judíos, este es el lugar más sagrado, ya que en él estuvo el Santo de los Santos, el sitio donde la presencia de Dios moraba en el templo. Según las profecías, muchos creen que en este lugar deberá ser construido el tercer templo antes de la llegada del Mesías. Para los musulmanes, el Monte del Templo es el tercer lugar más sagrado del Islam, ya que, según la tradición
tradición islámica, Mahoma ascendió al cielo desde este lugar. La disputa por este sitio ha provocado incontables enfrentamientos, y muchos creen que un evento en el monte del templo podría ser la chispa que desate el conflicto final en Jerusalén. En el Evangelio de Mateo, Jesús predijo la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo bajo el ejército romano. Pero muchos creen que sus palabras también tienen una segunda aplicación para los últimos tiempos. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21:20. Jesús advirtió que la ciudad será sitiada nuevamente, lo que concuerda con la profecía de Zacarías sobre un asedio mundial contra Jerusalén. En el libro de Apocalipsis se menciona que en los últimos días habrá una batalla final conocida como Armagedón, en la cual las naciones se unirán contra Israel antes del regreso de Cristo, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16:16. Este evento será el punto culminante del conflicto, donde Dios intervendrá para establecer su reino definitivo sobre la tierra. ¿Estamos viendo el cumplimiento de estas profecías? Hoy en día Jerusalén sigue siendo el punto más tenso del mundo, con enfrentamientos constantes y un conflicto que parece no tener solución. Cada intento de dividir la ciudad o de establecer acuerdos de paz ha fracasado, lo que lleva a muchos a preguntarse si realmente estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas. Si las palabras de los profetas son correctas, entonces el mundo aún no ha visto lo peor de la lucha por Jerusalén. La gran pregunta es, ¿estamos más cerca que nunca del cumplimiento de las profecías sobre Jerusalén y el fin de los tiempos? ¿Cuál será el destino final de Jerusalén? Las escrituras son claras en que Jerusalén será el epicentro de un gran conflicto final, pero también prometen que la ciudad será restaurada bajo el gobierno de Dios. Zacarías lo describe así: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno será su nombre. Zacarías 14:9. Esto significa que, después de la gran guerra, Jerusalén será el centro del reino de Dios, donde la paz finalmente reinará. Pero antes de que eso ocurra, la ciudad deberá pasar por su mayor crisis. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos viendo el cumplimiento de estas profecías? Suscríbete y activa la campana para más contenido sobre misterios bíblicos, profecías y el fin de los tiempos.